¿Qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos un día más a nuestro programa de entrevistas de actualidad aquí en Televisión Miguel Turra, Ventana Abierta. Y es que, como una ventana, ya lo saben, nos gusta asomarnos a la actualidad de nuestro municipio, de todo lo que nos rodea, con sus protagonistas. Lamentablemente, la actualidad de estos días, de estas semanas, son los incendios que asolan el territorio español. Y para hablar un poquito de todo lo que está sucediendo y conocer un poquito más el abordaje que realizan los profesionales, los equipos de extinción, pues tenemos a una invitada excepcional, seguro que la conocen, María Luisa Cabañero, que es bombero, trabaja en el Parque de Bomberos de Puerto Llano. María Luisa, bienvenida, un placer tenerte en nuestros estudios. Pues muchas gracias, el placer es mío. María Luisa, vamos a aclarar, porque ella me decía, yo no soy bombero forestal, soy bombero en Parque de Bomberos. ¿Qué diferencia hay entre bomberos forestales y los que no lo son? Acláranos un poquito. Bueno, los bomberos forestales pertenecen a otro servicio, diferente a los bomberos que somos, vamos a decir, que urbanos, ¿no? Que somos los que nos dedicamos a apagar los fuegos de las ciudades, de las casas, ¿no? De las naves. Aunque nosotros también vamos a los incendios forestales cuando nos llaman y un poco como que somos un poco polivalentes, ¿no? Hacemos de todo. Los forestales no, los forestales solamente se dedican a lo que es el campo y la sierra y los bosques, pero no entran a las ciudades ni a los polígonos. Ajá. Pero como bombero te has enfrentado a los incendios forestales y me gustaría saber ¿cómo describirías la situación de los incendios que están asolando España durante este verano? ¿Qué sientes cuando ves esas imágenes de devastación causadas por los innumerables incendios que están ocurriendo? Bueno, pues este año creo que es el peor de las 3 últimas décadas. Es una pena que en estas 2 últimas semanas se han quemado 270.000 hectáreas. Llevamos 400.000 hectáreas quemadas este verano en España. Y bueno, pues sobre todo desolación, ¿no? Porque cuando tú ves esos, pues en la zona de León, en la zona de Asturias, en la zona de Galicia, en Cáceres mismamente, ¿no? Toda la zona de esos bosques que tenían, ¿no? Tan pletóricos, tan verdes, y los ves totalmente calcinados, pues es una devastación. Es cargarnos el planeta cada día más y pues ¿qué te sientes? Pues yo sobre todo siento pena, ¿no? Porque yo creo que es digno de sentir pena, no yo, sino yo creo que lo debía sentir todo el mundo, porque al final gracias a los árboles respiramos, gracias a la naturaleza que tenemos y nos la estamos cargando, ¿no? Esa es También es un medio de trabajo en estas zonas rurales, ¿verdad? Y pues que claro. Se está perdiendo, se está destruyendo con los incendios. ¿Cuáles son los mayores retos que enfrentáis los bomberos con los incendios forestales de la magnitud que se están viendo? Bueno, pues los retos que te enfrentas realmente pues es sobre todo los forestales, ¿no? Pues es las altas temperaturas, el estrés térmico. Imaginaos que un bombero puede trabajar perfectamente a más de 40 grados de temperatura, ¿no? Y que en una hora puede deshidratarse porque puede perder hasta 1,5 litros de líquido por hora. Al final estás en una orografía que es el terreno, que tienes que tirar de las mangueras, que al final ves una piedra, que te caes, que es un hoyo, que sí. Al final vienen lesiones. Bueno, todo es un conjunto de cosas que el bombero se enfrenta en un incendio forestal. Y María Luisa, precisamente durante estos días estamos oyendo hablar de incendios de sexta generación. ¿Cómo son estos incendios? ¿Qué factores están contribuyendo a que este año los incendios sean tan virulentos? No sé qué condiciones, porque es cierto que ha habido unas condiciones de fuerte viento o la de calor, supongo que eso habrá influido. Acláranos los incendios de sexta generación. Bueno, los incendios de sexta generación son incendios con mucha virulencia, muy fuertes, muy intensos, que pueden llegar a tener hasta 50 metros de altura en las llamas, ¿no?
Imaginaos una llama de 50 metros, sería como un tsunami en el mar, ¿no? Exactamente igual, ¿no? Porque son olas enormes que devastan todo lo que se llevan, pues en este caso pues es exactamente igual. Entonces, fíjate hasta qué punto provocan tanto calor que son capaces de cambiar hasta los vientos, la humedad, la temperatura, y pueden correr decenas de kilómetros en una hora. O sea, sobre todo, claro, por supuesto, apoyados por ese viento, ¿no? Cuando tú tienes un viento muy fuerte y tienes combustible, en este caso que tienes madera, tienes todos los pastos, tienes, pues el fuego corre como corre más que tú muchas veces, ¿eh? O sea, que hay veces que lo ves venir y dices tú, mira cómo viene. O sea, que lo ves. ¿El cambio climático está influyendo en estos incendios? A ver, yo creo que este año la ola esta de calor que hemos tenido, que todo está mucho más seco, que el pasto está muy alto, porque tenemos cardos que miden más de 2 metros, secos, y al final eso, pues un cardo seco arde, no veas, ¿no? Entonces, entre el pasto que está altísimo y aunque haga un poco de viento, pues tiene combustible y oxígeno para hacer así y se lo lleva, ¿no? Y arrasar como sí, lo sí, estamos viendo. Sí. ¿Realizáis alguna preparación especial o cómo es la preparación de los bomberos para afrontar estas olas de incendios tan intensas, tan virulentas, como bien dices, que avanzan rápidamente? ¿Hay una preparación distinta? No, o sea, no hay una preparación distinta, simplemente es un poco la formación que te dan para el trabajo que vas a desarrollar. Cuando tú vas a un fuego, que el fuego corre y pues tú te enfrentas a ese fuego, o sea, al final es un enfrentamiento, ¿no? Pero no hay que te cansas más, sí, que tenemos unos trajes especiales que pesan, porque claro, el bombero al final va con su casco, con sus guantes, con sus gafas, con su mascarilla, con sus botas, entonces eso más, si tira de la manguera o más lleva una mochila o más, entonces si llevas un peso, pues claro, que te cansas, claro que te cansas, pero yo creo que por lo general pues están todos bien, no hace falta entrenarte en un gimnasio para poder ser un bombero forestal, ¿no? Un bombero, a ver, tienes que estar fuerte y tienes que estar un poco pues al día, ¿no? De estar físicamente, que sepas que te puedes coger una mochila, puedes tirar monte arriba, pues apagando un fuego. Y que te cansas, pues sí, te cansas, pero es así, este trabajo es así. María Luisa, este trabajo es así y muy importante, muy necesario. Si no fuera por los bomberos, desde luego sí, estaríamos hablando de grandes desastres y tragedias. Durante estos días, María Luisa, se ha hablado de los equipos con los que trabajáis y yo escuché en televisión en un informativo que claro, comparando con, por ejemplo, con California, que es una zona también donde se producen grandes incendios, España, comparada con California, contamos con más medios técnicos y me gustaría que tú nos lo verificaras o lo desmintieras si no es así. Explícanos qué equipos de protección y recursos de extinción, herramientas, vehículos son los que estáis utilizando para hacer frente a este tipo de incendios forestales. ¿Qué medios se utilizan para afrontar en estas condiciones de sequedad del ambiente? ¿Son suficientes? Bueno, los medios por lo general pues son pickups que tienen aquí en nuestra zona, ¿no? Te voy a hablar un poco también de nuestra zona. Las pickups que tienen los del Infocan con algún camioncito de más envergadura que tiene un depósito más grande de agua y luego, bueno, lo que sí que te puedo asegurar es que cuando hay un fuego que es un poco grande en el campo, los que apagan los incendios son los helicópteros. O sea, los helicópteros con el Bambi que llevan de 5.000 litros de agua, que por cada vez que sueltan, pues sueltan 5.000 litros de agua. Entonces, hacen una gran labor. Y los hidroaviones, por supuesto, en los fuegos donde tiene mucha vegetación, donde hay mucho bosque, donde no pueden pasar, pues eso, está todo muy cerrado y no hay caminos para... Entonces, los que apagan más los fuegos son los hidroaviones y los helicópteros. Hay que decir que, afortunadamente, este verano Castilla-La Mancha, en cuanto a incendios, estamos relativamente tranquilos, pero hay que dejar constancia que ha habido equipos técnicos y humanos que se han desplazado a las zonas
que lamentablemente sí se están viendo afectadas, como Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha ha enviado esos medios y han sido agradecidos desde los puntos afectados. Pues sí, seguramente. Yo pienso que habrá voluntarios que hayan querido acercarse. Desde mi servicio, por ejemplo, pues no se ha puesto ningún medio como un camión, ¿no? para poder ir a echar una mano a todas estas zonas, ¿no? Pero seguramente que sí que hay voluntarios que ellos en su tiempo libre pues han querido subir y bueno, pues al final te pones a las órdenes del que esté al mando y apoya, ¿no? Realmente es una ayuda y un apoyo que aquella gente seguro que le agradece, porque como han dicho muchos en la televisión cuando salían, ¿no? Que estaban en su pueblecito, que es un pueblo rural pequeñito de 50 de 80 habitantes, y que cuando vino el fuego estaban solos, que no había nadie allí para poder ayudarles, ¿no? Entonces es una pena, ¿no? Como ha arrasado pueblos enteros, los ha arrasado enteros. Y eso porque en las construcciones antiguas, pues antes las vigas que tenían sujetando los tejados, pues eran de madera todas, ¿no? Y siempre se ponía una especie de cañizo como aislante y eso arde como la tea. Claro. Y entonces, además las casas son corridas, no era que una casa es así y otra casa es así, sino que se hacía a lo mejor el tejado era casi corrido para toda Y eso ayuda, claro, a la propagación más rápida del fuego en las casas, en las viviendas. Sí. Volviendo a la colaboración de los cuerpos y los equipos de extinción, hemos visto cómo ha habido colaboración entre comunidades autónomas, incluso internacionales de otros países. Sí. ¿Cómo se sigue ese protocolo? ¿Cómo se activa? Porque me imagino que habrá protocolos de administración y estamos viendo que también hay conflictos entre administraciones. ¿Es complejo esos protocolos de activación? Bueno, pues yo supongo que sí, en eso quizás estoy un poco más perdida, pero normalmente el protocolo es la comunidad donde haya empezado el fuego pues tiene que hacerse cargo con sus operativos. Y bueno, si se le va un poco de las manos, si se ve que es de gran envergadura, pues entonces se le pedirá al Estado que le eche una mano, y el Estado le mandará a la UME o le mandará a otros bomberos que ellos tienen. Y si esto ya se sale, como en este caso se ha salido de madre porque los fuegos ha habido 3 fuegos a la vez, enormes los 3, pues entonces se pide ayuda a la coordinación que hay internacional, europea, y bueno, pues en este caso han venido bomberos que sepamos de Alemania, y aquí en Ciudad Real estuvieron hace poco unos, creo que eran eran checos, no me acuerdo cómo, pero bueno, de un país de estos del este. Europa, sí, a lo mejor. Eran del este, y vinieron al parque, además vinieron al parque a que le enseñamos el parque, y dijeron que bueno, que estaban hermanados con Puerto Llano en este caso. Y venían un poco pues a ver los camiones nuestros para ver la diferencia pues que tenían con los suyos, o de qué manera tenemos nosotros los turnos, y bueno, venían un poco pues a interesarse. Claro, me imagino que se fijan en nosotros porque al ser un país mediterráneo, con las características que tenemos de sequedad del ambiente y pues la cantidad de incendios que ocurren, ¿verdad? Digamos que se fijan en la experiencia. Sí, pues seguramente porque allí, a ver, los incendios seguramente, allí lo que pasa es que hay mucha humedad, y entonces pues seguramente no tengan esa envergadura, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que en unos sitios tan cerrados y con tanto bosque, ¿no? El día que hay un incendio dirán, uff, como se enganche, pues le pasará lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que aquí en España, por nuestra ola de calor, por la cantidad de pastos que hay, que los bosques no se limpian como se debe limpiar, que ya no hay esa transhumancia que había antes, ¿no? Con las ovejas, con las cabras y tal, que se iban comiendo todo lo que iban encontrando por el camino, pues todo eso son factores negativos a la hora de que se produzcan estas cosas. Ajá. Luego lo desarrollaremos más ampliamente, esto que nos estás comentando, pero me gustaría hacer referencia a cómo influye en la extinción de un incendio la coordinación con otros cuerpos, Protección Civil, Guardia Civil, UME, medios aéreos. ¿Cómo trabajáis tantos equipos para afrontar un incendio? Bueno, normalmente los que te llaman son el 112, ¿no? El 112 es el que llama a los bomberos, el que llama a la Guardia Civil, el que llama al Infocan, ¿no?
son un poco los que más coordinan. Pues cuando tú llegas a un incendio, pues te pones un poco las órdenes de el que esté al mando. Entonces, si es un fuego forestal, por ejemplo, pues sobre todo los del Infocan, que tienen varios ingenieros, pues te pones un poco a sus órdenes. Entonces ellos dirigen todo su séquito, ¿no? Todo el equipo que ellos tienen, y entonces pues a lo mejor a nosotros nos tienen simplemente para apoyarles en cargar los caminos de agua con nuestros camiones, o no, o te dicen pues vete a aquel sector y tú te quedas con aquel sector y bueno, pues eso, la extinción de aquel sector, o entonces te pones un poco a las órdenes de quien esté. Siempre hay un mando que estará dando órdenes, y cuando tú te entras en su equipo, por decirlo así, porque entras con ellos, pues te pones a sus órdenes. Ajá. María Luisa, estos días hemos visto cómo trabajan los bomberos, cómo trabajáis haciendo frente a esas llamas inmensas, y hemos visto, por ejemplo, el uso del fuego técnico. ¿Qué es el fuego técnico? A ver, el fuego técnico, bueno, el fuego técnico es una quema controlada realmente, ¿no? Entonces, antes de que empiecen los fuegos, o sea, el verano, por decirlo así, pues sabes que, bueno, no sé si sabes que hay una época donde te permite, la comunidad, ¿no? Te da una fecha determinada donde te permite que tú puedes hacer un fuego en tu parcela, o se pueden hacer barbacoas en las zonas estas que están para hacer barbacoas y tal, sí. Pero a partir de una fecha se prohíben por el riesgo de, este caso, de que haya fuego, ¿no? Entonces, antes de que empiece el verano, nosotros mismamente hemos ido con Protección Civil a hacer unas quemas controladas, mismamente en Puerto Llano, pues en la zona del Minero, que es una zona que arde todos los años. Entonces, antes de que ya empiece a arder, pues ya nosotros mismos lo prendemos fuego, entonces vamos controlando para ir quemando toda esa zona, para que no tires para arriba, para la sierra. Entonces, esa se llama quema controlada. Y luego hay otro que es el contrafuego, que el contrafuego quiere decir que cuando tú vas a un fuego grande, lo que haces es que prendes una parte más adelante, donde tú lo controlas, quemas toda esa zona de ahí, para que cuando llega el fuego grande, se pare. Ajá. Son medidas para frenar el avance del incendio. Y hemos visto también cómo han provocado la interrupción de los transportes públicos. Los trenes no podían circular en las zonas afectadas. ¿Por qué se adoptan ese tipo de medidas que realmente son muy importantes? Pero es importante que también la gente lo sepa. ¿Por qué? Bueno, la gente se enfada muchas veces porque le cortan el tren, ¿no? Pero tiene que ponerse en la tesitura de que si al final ese tren pasa por una zona donde hay un fuego grande, pues lo primero que puede quemar esa parte, ¿no? Y lo segundo, que imagínate que hay una zona bastante grande donde, porque se puede averiar perfectamente el tren, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con los pasajeros? Al final todos se morirían intoxicados. Entonces, siempre es para prevenir que el pasajero, en este caso, tanto vía terrestre como por tren, o sea, por autobús o por carretera y por tren, pues para salvar un poco la vida a todos los pasajeros. Yo creo que no lo hacen para chichar a nadie, simplemente que son medidas de seguridad. Son medidas de seguridad. ¿También es una medida de seguridad cortar el suministro eléctrico en un incendio? También es medida de seguridad, sobre todo en las torres de alta tensión. Ya no en sí porque que pueden producir chispas con el fuego que se va quemando, ¿no? Sino por los mismos helicópteros, ¿no? Porque ellos van soltando 5.000 litros de agua y bajan muy bajo, es que hay que verlos, o sea, porque no los vemos realmente, pero hay que verlos, o sea, hay que ver cómo viene el helicóptero y se pone casi encima de la llama para soltar el agua y irse, entonces a veces vuela muy bajo. Entonces el hecho simplemente de que el Bambi pegue con una torre de alta tensión, pues hombre, puede hacerle bastante pupa al helicóptero, con lo cual es un poco también por medida de seguridad. Qué interesante conocer todos estos detalles, sí. María Luisa. ¿Cómo debemos actuar los ciudadanos si nos encontramos un incendio forestal? Bueno, pues lo primero es llamar por teléfono para decir que hay un incendio, para decirle la localización, la ubicación de donde está y bueno, pues luego... ¿Nos metemos a apagarlo o huimos? A ver, yo no me metería, ¿cómo lo vas a apagar? Un incendio forestal no se apaga con una taza de agua.
Cuando tiene mucho pasto y lo único que puedes hacer al final es que cambie el viento y te enganche. Sí. Entonces lo ideal es llamar por teléfono y bueno, pues dejar que la carretera libre o el camino libre o incluso hay veces que nos llaman por teléfono porque hay en la finca de no sé qué hay un incendio. Y entonces llegas a la carretera y resulta que tenemos dos caminos, el de la derecha y el de la izquierda, ¿cuál es el de la finca? Porque muchas veces no vienen. Entonces también es muy interesante que cuando que digas dónde está la ubicación, pero que si pueden salir en este caso al camino a decirnos, oye, que es por aquí, pues hombre, nosotros llegaremos siempre mucho más deprisa. Y hemos visto circunstancias, por ejemplo, en el incendio de Tres Cantos, como un hombre fallecía porque intentaba poner a salvo la vida de unos animales, de unos caballos. En estas circunstancias, ¿es recomendable que pongamos nuestra propia vida a salvo? Que tratemos de ayudar? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos priorizar, María Luisa? A ver, es que eso es muy difícil porque nadie se quiere quemar y nadie se quiere morir. Y como dueño de X animales, que creo que se murieron 50 caballos, o sea que no estamos hablando de uno ni dos, es que creo que se murieron 50. Entonces entiendo que lo que quiso pues era salvar la vida a los animales. Entonces seguramente el hecho de entrar pues ya se intoxicó con el humo y al final, bueno, pues pierdes el conocimiento y al final te mueres. Exactamente no sé si se murió intoxicado, lo que se murió al final fue quemado porque al final llegaron igual que se quemaban los caballos, ¿no? Claro. Entonces, es difícil decir, no, que deja las cosas y vete. Sí. ¿No? Pero si son tus animales, claro, efectivamente. Deja las cosas y vete. Efectivamente. Entonces, yo creo que al final pues es ponerte un poco en la tesitura de cada uno. Probablemente yo hubiera hecho lo que él, hubiera ido a intentar salvar a los animales, ¿no? Porque los animales tampoco tienen culpa de esa situación. Seguro que muchos hubiéramos hecho eso. Yo creo que él pensó, bueno, yo le abro la puerta y me voy, ¿no? Y pues al final se quedó en el camino. Ahí vemos un comportamiento, digamos, solidario, ¿verdad? Pero también vemos comportamientos que nos llaman la atención. Vimos las imágenes de unos bomberos que denunciaban una barbacoa ahí clandestina de un grupo de domingueros en el ambiente de las olas de incendio, que vimos también esos comportamientos. Bueno, está demostrado que el 95% de los incendios son negligencias humanas. Bien por una barbacoa, bien por el que está en su parcela y va a quemar esto que está muy alto porque vienen los bichos, bien porque en las cosechadoras, ¿no? Que lo pasa mucho ahora en verano, sobre todo al principio de verano, cuando empiezan a cosechar, al final le dan alguna piedra, no sé qué, el hierro contra hierro, al final hacen chispa y al final prenden lo que están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues contando con que todo son negligencias humanas, el 95%, o sea, fíjate, el 95% son negligencias humanas. Sí. Pues a lo mejor tenemos que pensar pues que tenemos que respetar las reglas, que no las respetamos, porque si hay una prohibición donde te dicen que tú no puedes hacer una barbacoa desde el día 1 de mayo, desde el 15 de mayo hasta el 15 de octubre, pues no puedes hacer una barbacoa desde el 1 de mayo hasta el 15 de octubre. Y si quieres hacer una quema controlada en tu campo, tienes que pedir permiso a la Guardia Civil o a la agricultura en la Junta, que no sé exactamente a quién tienes que pedirle permiso, pero sé que tienes que pedir un permiso donde ellos te darán un permiso o no para poder hacer esa quema. Ahora, si tú lo haces por tu cuenta y riesgo, como puede pasar en la mayoría y al final se te va, pues que se te va a ti quiere decir que engancha todo lo que pille ya, y sobre todo si hace viento. Efectivamente. Entonces, como haya viento y ola de calor como hemos tenido, pues ya tenemos ahí toda la gasolina. Tenemos combustible, sí, tenemos de para todo. Que cunda el caos. Bueno, María Luisa Cabañero lleva 38 años, más de 38 años, dedicada a la extinción de incendios. Y con estas olas de incendios que hemos visto, pues hemos visto destrucción de hogares, víctimas mortales, hemos visto ganado perdido, hectáreas de campo calcinadas, también medios de subsistencia de las personas que trabajan en el campo. ¿Cómo afecta emocionalmente, María Luisa, enfrentar este tipo de situaciones tan extremas? Tú llevas toda una vida dedicada a ello. ¿Cómo os afecta a los bomberos este estrés emocional de gestionar pues toda la destrucción que causan los incendios? A ver, yo creo que es el día a día, al final, que nosotros es nuestro trabajo y yo creo que lo tenemos asumido. Entonces, el
el hecho de irte a un fuego forestal y que sudes, claro que sudas y que te entiznes, pues también, pero nuestro trabajo, o sea, es así. Entonces yo creo que nosotros como bomberos los tenemos asumido. Eso es nuestro trabajo y cumplimos con él. ¿Y cómo manejáis también el estrés de vuestro trabajo, de trabajar largas horas, situaciones de alto riesgo durante condiciones extremas? Cuéntanos también cómo son vuestras condiciones laborales, guardias, descansos, retribuciones. ¿Está bien retribuido? Bueno, yo como bombero urbano, vamos a decir, ¿no? Para distinguirla de forestal, nosotros tenemos un buen convenio, nosotros trabajamos 24 horas, hacemos guardia de 24 horas y bueno, yo creo que está bien retribuido. Siempre se puede estar mejor, por supuesto, pero vamos, está bien retribuido, pues ya te digo, porque creo que tenemos un convenio bueno. A diferencia, por ejemplo, de los bomberos forestales, no tienen, ellos tienen contratos temporales, o sea que solamente trabajan 6 meses o 4 meses, que es la temporada realmente del verano, ¿no? Y eso lo que hace también es que, pues que busques como persona, ¿no? Buscas más una estabilidad, ¿no? Otro trabajo que te dé mucha más estabilidad, que no tengas que estar de 6 meses o de 4 meses trabajando y buscándote la vida los otros 8, pues hace que cambie mucho de las personas de unos años a otros. Entonces habrá personas un poco más fijas, pero habrá personas que serán nuevas. Entonces, como tampoco le dan una buena formación, pues tampoco saben realmente pues muchas veces a lo que se enfrentan. Entonces ellos tampoco los consideran, sus contratos como tal creo que no son de bomberos forestales, son de brigadistas. Ajá. Entonces entre los contratos temporales, que lo que le dan el convenio que tendrán no tienen la seguridad laboral que tenemos nosotros, no tienen las retribuciones ni mucho menos que tenemos nosotros, pues ellos creo que están bastante peor valorados y viven peor que nosotros. Sí. María Luisa, hace unos años, hace 20 años en Castilla-La Mancha, es cierto que este año, lo decíamos, teníamos un verano relativamente tranquilo, pero hace 20 años no era así. Sufrimos en Guadalajara el incendio de Saélices. ¿Tú cómo lo viviste, aquel incendio? Bueno, supongo como todos los ciudadanos que veíamos la televisión, porque yo ya era bombero, y fue una tragedia realmente, ¿no? Porque también fallecieron 12. No sé, fue pues un poco fuerte, ¿no? Y te hace pensar, bueno, qué es lo que han hecho mal al final para que les pille allí, ¿no? Y hasta les pilló en una olla, les cambió el viento y bueno, pues la circunstancia que sea, pues mira, mismamente el ejemplo que has puesto tú antes, ¿no? Que este hombre que murió de Madrid fue por salvar a sus caballos, pues a lo mejor entre compañeros, basta que falte uno para que tú vuelvas, o el otro incendio de Madrid que hubo en Alcorcón, de un garaje, ¿no? Que al final uno falleció por ir a salvar al otro, que ya estaba muerto. Sí. Entonces, ya no sé qué te iba a decir. Sí, estábamos hablando pues, del incendio de Saélices, cómo tú lo viviste, sí. Con también la tragedia del fallecimiento de 12 compañeros. Hombre, final, en esas circunstancias. Pues al final te puedes poner un poco en su lugar, con lo cual, pues con tristeza, ¿no? Y intentando, ya te digo, pues ver qué fue lo que pasó para que a ti no te pase. María Luisa, hemos visto imágenes también, cómo las personas de a pie, ayudando a los bomberos con las mangueras, esas imágenes, ¿qué sientes cuando ves esas imágenes de colaboración entre todos? Pues todos luchando contra el fuego. Eso es de agradecer siempre, porque eso al final es alargar la vida al bombero, vamos. Porque si ese trabajo que solamente lo tiene que hacer el bombero te ayudan 2 o 3 personas, fíjate si se quita peso, ¿no? Si se quita tiempo, si se quita... Entonces al final la colaboración ciudadana pues es importante siempre y cuando no entorpezcan a los equipos de emergencia, ¿no? Si todos pusiéramos un poquito de nuestra parte, pues
seguramente que estas cosas no pasarían. Y supongo que en la colaboración también entra la concienciación. ¿Qué papel tiene la concienciación de los ciudadanos a la hora de prevenir o de actuar frente al incendio? Bueno, los ciudadanos al final son, como he dicho antes, el 95% es negligencia humana, con lo cual... ¿Qué podemos hacer para evitar o reducir ese 95%? Pues lo primero, pues limpiar las parcelas para que no tengan esos pastos tan grandes, o para que no provoquen o para que no se enganchen, no tengan combustible el fuego, por decirlo así, ¿no? No hacer negligencia, respetar las reglas, ayudar cuando... ¿Las colillas influyen? Porque aquí hay de todo. Hay quien dice que una colilla no prende, prende una colilla. Pues hombre, seguramente con un pasto seco, claro, y un poquito de fuego donde le hace... ¿Y la basura en el campo también? La basura es combustible, al fin y al cabo. Eso es combustible. Dejar una botella tirada también, supongo. Bueno, eso es más contaminación que realmente que fuego, ¿no? El vidrio, pero sí que hay verdad que mucha basura que la tiran a mesas, sillas, que al final es madera, mucho es aglomerado, que el aglomerado todavía arde mucho más rápido que la madera. Entonces, un poco si nos concienciáramos un poco de tener el sistema limpio, ¿no? Y las prevenciones, por ejemplo, serían mucho más importantes que las extinciones. Si al final lo que haces es una prevención para que y das mucho más en la prevención, pues te lo ahorrarás en la extinción y además ganarás que no se prende. Ajá. Entonces yo creo que en eso, por ejemplo, las instituciones sí que están equivocadas, porque dicen que hay, por lo que he leído, pues se destina como un 70 o un 80% de las subvenciones a las extinciones, o a prevención, no a prevención, sino a extinción, sí. y un 20% a prevención. Entonces yo creo que hay que cambiar ese rol, yo creo. Ajá. En relación a esto que nos estás contando, ¿qué medidas de prevención crees que se deberían reforzar en España para evitar esta propagación tan rápida de incendios forestales? Pues seguramente la concienciación de los ciudadanos, lo primero. Yo creo que hay que concienciar a todo el mundo. A ver, que hay pirómanos, que yo no digo que... pero que hay cosas que el último incendio, que creo que fue el de Orense, que fue un mismo forestal, ¿para que lo llaman a trabajar? Yo a eso los pondría en primera línea con la manguera, pero enfrente del fuego, de la llama de 50 metros. Y lo ponía ahí y decía, bueno, tú lo has prendido esto, pues mira, ahora vas a apagar, venga, a ver si lo apagas. Luego vemos también personas pirómanas que tienen esa patología. ¿Cómo se diferencia? Porque hemos visto el caso de una mujer gallega también que fue detenida, después puesta en libertad, aunque está siendo investigada por su presunta implicación en 11 incendios. Aquí hay patología, hay delincuencia. ¿Qué crees que hay desde tu experiencia? Pues no lo sé, porque tampoco soy psicóloga o psiquiatra para saber si realmente está enfermo o simplemente es una patología de venir a hacer la gracia, de decir, venga, voy a aprender aquí, o muchas veces son intereses creados porque quiero que se queme esta zona de este campo porque tengo mis animales que quiero que vengan luego cuando esté rebrotando. Yo qué sé, ¿no? Hay también intereses también hablan, ¿no? de sitios que quieren urbanizar, entonces... Bueno, pues eso son todo conjeturas que van diciendo y que tendrías que demostrar. Pero, a ver, que pirómanos ha habido siempre, pero hay muchas veces que aquí, por ejemplo, en Portellano se nos ha dado el caso de ir a pagar 4 contenedores seguidos, pero en diferentes sitios, pero en una misma zona. Entonces eso quiere decir pues, que el iba incendiando todos los contenedores, que nosotros después tenemos que ir apagando hasta que llega a su casa. Y entonces, ¿eso es un pirómano? No, yo creo que es un gracioso porque está haciendo la gracia de prender los contenedores. ¿Y cómo se investiga un incendio, María Luisa? Bueno, yo no soy investigadora, así que no te puedo decir Pero exactamente. cuando trabajáis, no sé, ¿os acompañan los investigadores o va después de la extinción? No, normalmente cuando hay... en los forestales exactamente no te puedo contar porque nosotros, ya te digo, que nos ponemos siempre a las órdenes de un mando y serán ellos. Nosotros llegamos, apagamos y nos vamos, ¿no?
a lo mejor te puedo decir más en a lo mejor un incendio de un piso, ¿no? Que Sí. si un incendio de un piso sí, porque se incendia y tal, y al final si se quema todo el piso, al final viene la policía judicial y hacen su informe y bueno, pues ellos detectan, mandan de dónde empezó el fuego, cómo puede empezar pero vamos, yo te digo que no somos nosotros, sino que nosotros más o menos podemos decir, bueno, pues ha empezado en esta habitación porque está claro que hay la que está más quemada, y la que ha empezado a arder, Sí. pues, pero nada más, no podemos decir exactamente por la causa es esta porque lo desconocemos. Ajá. Y hablando de la prevención, antes decías la importancia de la concienciación, pero también se está poniendo sobre la mesa el debate sobre el pastoreo, el papel del ganado, el abandono que hay del campo. Sí, porque ya todo el mundo se está ¿Cómo yendo a las debe ciudades. ser la política Bueno, agraria y medioambiental? No lo sé cómo debe ser, pero el ejemplo tienes que salió también aquí en Madrid en este último incendio tan gordo, ¿no? Que se había quemado absolutamente todo y de pronto apareció un árbol justo en el Sí. centro del campo con una zona que no se había quemado, nada. Sí. Y era porque las vacas tenían pisado todo ese terreno y se habían comido todo el pasto y porque debían de ir a dormir o a ponerse debajo del árbol para a lo mejor que no hiciese tanto sol. Y entonces ahí te demuestra claramente que el ganado ha hecho su función. Entonces, no sé si sería cuestión a lo mejor de subvencionar más al mundo rural para que tengan más ovejas o más cabras y se dediquen más a ir a los montes para que hagan limpieza, porque al final eso es lo que hacían antes. Lo que pasa es que es verdad que antes la gente se dedicaba mucho más al campo y a la agricultura y ahora, pues por desgracia, no, pues todo el mundo se ha ido para la ciudad y los pueblos un poco como que se han quedado desangelados. Y lleva ese incremento de la masa forestal, ¿verdad? Sí, claro. Y a contribuir ese Claro, porque al final, combustible. bueno, eso y también los ecologistas yo creo que también tienen su parte de culpa. Sí, porque los ríos cuéntanos. porque los ríos no se limpian porque dicen que y al final pues se llenan de troncos de tal, luego hacen especie de presas. A ver, yo creo que antiguamente pues todo se limpiaba más y ya te digo que los animales hacían, yo creo que una labor enorme, ¿no? No quiere decir que antes no hubiese fuego, que también lo sabía. Sí. Pero, no sé, hay que hacer pues más cosas como, pues a lo mejor es interesante, pero para eso tienes que tener que poner gente en el campo, ¿no? Donde hay mucha zona de arboleda, ¿no? Mucha forestación, pues hacer a lo mejor en la vega o pues hacer un campo de cultivo, donde cuando hay un incendio gordo siempre te vas a encontrar como una especie de cortafuego, pero es una especie de cortafuego natural donde tú estás aprovechando esa tierra. Sí. El cortafuego como tal no aprovechas esa tierra porque es un cortafuego y ya Arrasa está, ¿no? solo la tierra. Pero por ejemplo, como decías tú antes, en los incendios de esta generación, eso se arrasan, o sea, se llevan todo, se saltan los cortafuegos, se saltan los ríos, Sí. se saltan las carreteras, se lo saltan Claro, todo. son llamas tan desmesuradas que... Se lo saltan todo. Ajá. Y ya os hemos visto en primera línea, como no puede ser de otra forma, a los bomberos atajando los incendios. Pero luego del otro lado están las administraciones, que son los que deciden qué dinero hay que destinar, con qué medios dotaros para trabajar. ¿Cómo deben ser las decisiones que adopten las administraciones que durante estos días hablaban, María Luisa, de diseñar un pacto de Estado? ¿Cómo debe ser ese supuesto pacto de Estado? ¿Cómo deben trabajar Administración Central con la autonómica? Pues hombre, debe ser coordinado, ¿no? Tiene que coordinarse al final la Administración Central con haciendo formaciones, haciendo prevenciones, haciendo simulacros, con una prevención continua, que eso sí que lo había apuntado, estudiando un poco la orografía del terreno, colaboraciones sociales, dar mucho más subvenciones a los agricultores para que tengan más animales, no sé, para que campos de los que estén totalmente abandonados se puedan volver a recuperar. Entonces ahí ya le quitas pasto, le pones siembra, ya cuando le coges la siembra ya tienes otra vez el terreno limpio. Sí, sí. O sea, yo creo que es toda una coordinación entre instituciones, entre junta de comunidades, entre administraciones locales, entre ciudadanos, entre agricultores, entre bomberos forestales. Es un poco
pues que tienen, yo creo que es como una mesa redonda al final que tienes que hacer, ¿no? Donde escuches un poco a todos y llegues a conclusiones. María Luisa, estamos asistiendo al debate de quién tiene más culpa en esto. Que si los de un color, que si los de otro, que si los de una administración. ¿Quién tiene la culpa, María Luisa? Yo a los políticos le puedo echar la culpa de todo, porque al final no son capaces de reconocer si hace uno un trabajo bien o hace otro un trabajo bien. Simplemente tú has hecho este trabajo, está mal hecho, tú has hecho ese trabajo, aunque esté bien me parece mal, ¿no? No somos capaces de ser un poco coherentes. Cada vez tenemos más políticos, cada vez tenemos... Y yo la verdad es que ya no me creo ninguno de nada, porque es así, porque te demuestran claramente que un poco como que vas a su interés y no puede ser. Ellos son incapaces de llegar a un acuerdo solamente por reconocer que uno ha hecho bien una cosa o el otro. Entonces solamente siempre estamos sacando de la chistera todo lo que le puede echar al otro malo, ¿no? Este ha hecho esto y este ha hecho esto y el otro no, este ha hecho esto y este ha hecho otro, y entonces al final es una pelea entre ambos, ¿no? Entre los unos y los otros, que el ciudadano al final no les aplica nada bueno. Nosotros somos españoles y yo comparo un poco España como el país de fiesta y pandereta, que le llaman, ¿no? Nos quejamos, pero nadie no escribimos, entonces las palabras siempre se las lleva el viento y no somos capaces realmente de echar a estos políticos y decir, venga, hombre, iros ya todos pero no, nosotros nos quejamos y pasamos, porque al final todos vivimos bien y nos da igual, ¿eh? Es cierto que cuando está, por ejemplo, cuando la crisis de los incendios, todos ponemos la voz en el cielo, el grito en el cielo, pero cuando ya se apaga también la polémica y los enfados. Es eso igual que pasó con lo de la Dana, con lo del volcán de La Palma, ¿no? Pues exactamente igual. De pronto tenemos una noticia y ¡boom! Y luego ya se nos olvida, ¿no? Se olvida. Y entonces se nos olvida también, que es una de las cosas que están criticando mucho por Instagram, ¿no? Pues que a esta gente, por ejemplo, de La Palma, donde los tienen durmiéndose en contenedores, y bueno, pues luego yo no tengo nada contra ni los africanos, ni los marroquíes, ni pienso que son personas como todos nosotros, pero tampoco me parece bien que vengan de allí y los metan en hoteles de 4 estrellas. Porque eso lo he vivido yo en mis carnes, o sea, no es mentira, eso lo he vivido yo en mis carnes. Porque la cosa es que yo tengo un apartamento cedido a un hotel y he estado durante 4 meses viviendo a unos negritos de África, bueno, pues viviendo en un hotel de 4 estrellas, porque es un hotel de 4 estrellas. Ajá. Entonces, no me parece justo que a nuestros ciudadanos españoles los tengan en contenedores y los lleven cuando esta gente, por ejemplo, cuando los han sacado de los pueblos y los lleven a un centro, ¿no? O a un estadio, sí, un polideportivo, donde les dan cama, les dan un bocadillo, sí, pero que a los otros los tienen en un hotel de 4 estrellas. Ajá. Te entiendo. Eso es lo que a mí no me parece ni justo ni lo comparto, vamos. Claro que sí, te entiendo. Pero lo que no van a olvidar, quienes no van a olvidar son las víctimas, los afectados de estos incendios, y lo hemos podido ver y emociona ver esos homenajes que han dado a los bomberos, a las brigadas de extinción, cuando han apagado los incendios, esos aplausos, ese abrazo que da la sociedad, porque muchas veces los bomberos estáis olvidados por las administraciones, y tú lo decías, pero la sociedad no os olvida. No, la sociedad siempre te trata bien, al final te trata como un héroe, porque para ellos al final a lo mejor pues nosotros somos héroes, ¿no? Pero sí que es verdad que la sociedad no sabe pues los convenios que tienen los bomberos forestales, que no están... Las horas que estáis trabajando. Las horas que trabajan, que no están catalogados como bomberos, que tienen un sueldo de lo más normal, ¿no? O sea, que arriesgando su vida como la arriesgan, ¿no? Pero sí, de la ciudadanía no nos podemos quejar, porque por lo general siempre tenemos buenas palabras y buenas
buenas actitudes. Ya para ir acabando esta entrevista, María Luisa, tú eres una mujer bombero de toda la vida dedicada a apagar incendios, casi 40 años, más de 38 años apagando incendios. Desde tu experiencia, ¿cuál ha sido el peor incendio que has tenido que afrontar y cómo lo afrontas? Bueno, todos los incendios son diferentes, ¿no? Hay algunos más virulentos, otros menos virulentos y bueno, la afrontas simplemente con decisión y sabiendo un poco lo que tienes que hacer. ¿Cuál ha sido el peor para ti? Pues la verdad es que no recuerdo así como ninguno malísimo para mí. O sea, recuerdo, por ejemplo, que en Almadén hubo un fuego, cuando yo he estado trabajando 29 años en Almadén, y un fuego de una casa que entonces nos llamaron y cuando fuimos allí pues dijimos, ¿hay alguien dentro? No, no hay nadie dentro, había una familia con 5 hijos. Están todos fuera, venga, vale, pues entonces pasas un poco a ver dónde se empezó en la cocina, empezó donde sea y bueno, pues vas a apagar ese incendio y luego pues a ventilarlo, ¿no? A ventilar porque todo el humo, pues, sacarlo y entonces estando dentro pues oímos oír a un niño llorar. Y ya nos quedamos todos y lo llamabas y se callaba y al final encontramos debajo de una cama, pues faltaba uno, habían contado uno menos, ¿entiendes? Entonces, bueno, el chiquillo bien, no, estaba un poco intoxicado, pero, sí, pero bien, todo bien, todo. Entonces no es que fuese el más difícil, porque yo creo que hay veces que ha sido un coche o ha sido un fuego, por ejemplo, que fuimos hace un par de años, 3, ahí a una finca forestal y hacía un viento que venía la llama como y bueno, pues la esperas porque unos van por un lado atacando por un lado, otros atacan por otro y otros atacan esperándola y bueno, la esperamos para salvar una zona de árboles y tal y bueno, pues como en el camión puesto en una posición, pues si al final tienes que salir corriendo y te tienes que ir. Entonces, con estrés sí, pero yo creo que sabiendo dónde estamos. María Luisa, en estos 38 años, ¿con qué te quedas? Bueno, me quedo en general con que es un trabajo que me ha gustado, que me gusta, que me ha divertido, que yo he disfrutado, que hay muchas veces que te dan muchos, yo qué sé, en salvar a alguien, en abrir la puerta a alguien, en un accidente de tráfico, pues todo eso al final te reconforta cuando ves pues, que has podido salvar la vida a alguien o que has podido salvar una casa que se ha podido quemar entera y solamente se ha quemado una habitación, pues hombre, te reconforta. Te da pena por la que dices tú, madre mía, cómo se te ha puesto la casa, tal, ¿no? Toda llena de humo, toda negra y tal, pero mira, bueno, esto se pinta y ya está, ¿no? Bueno, yo me quedo con que he disfrutado de mi trabajo y que si volviesen a hacer, volvería a ser bombero. Te le iba a preguntar, pero ya me lo has contestado. Pues con eso nos quedamos. María Luisa, antes de acabar, la última, conclusiones finales, porque hemos hablado de muchas cosas. ¿Cuál es el mensaje final con el que debemos acabar este programa? ¿Qué mensaje nos dices a todos? ¿Cuál es tu conclusión final de lo que hemos hablado relativo a los incendios forestales? Bueno, quizás yo me quedaría con la concienciación de la ciudadanía, que sea consciente realmente de lo que puede provocar una barbacoa a destiempo, una quema en tu casa a destiempo, tirar un cigarro a destiempo. Simplemente, bueno, pues si todos ponemos un poquito de nuestra parte, creo que salvaremos pues muchos fuegos de estos, ¿no? Que luego nos asolará y realmente diremos, joder, cómo se ha quedado, qué pena, que lloraremos, ¿no? Entonces, si lo podemos evitar siempre, pues la prevención es lo principal y para eso nos tendríamos que concienciar. Efectivamente, para evitar pérdidas humanas, pérdidas materiales y modos de subsistencia. Todo. Pues María Luisa Cabañero, bombero, que lleva más de 38 años dedicada a la extinción de incendios. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Gracias por esa vocación de servicio público, por esa contribución al bienestar y a la supervivencia de la ciudadanía, y te vamos a hacer entrega de la taza del programa para que te la lleves de recuerdo por haber estado en nuestro programa. Para nosotros ha sido un auténtico lujo tenerte. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, María Luisa. Para mí un placer. Que vaya todo muy bien. Y a ustedes, señores espectadores, agradecerles la atención, el apoyo y el interés que nos brindan un día más
asistiendo a nuestro programa de entrevistas Ventana Abierta en Televisión Miguel Turra. Nos despedimos hasta una próxima edición, deseándoles que sean muy felices. Nos vemos muy pronto.